Muy buenos días. Hoy voy a hablarles sobre la cognición social, modificación de nuestro comportamiento. ¿Qué es la cognición social? Actualmente, la cognición social es un modelo, es un enfoque dominante en la psicología social. Esto surge en oposición al conductismo puro, la cual rechaza la intervención de procesos mentales a la hora de explicar el comportamiento. Cabe resaltar que la cognición social alude mucho a la forma en que pensamos sobre los demás. Como observamos en la imagen, vemos a individuos que están caminando teniendo diferentes pensamientos, emociones, de repente también gestos, ¿no? Entonces podemos decir que la cognición social es la capacidad de reconocer señales sociales y elegir un programa de comportamiento alineado con los principios de una sociedad que requiere un sistema o un circuito neural que procesa la información y los estímulos sociales. Entonces podemos decir que la cognición social dirige el comportamiento automático y consciente al reclutar diversos sistemas cerebrales, como por ejemplo la memoria, la atención, la toma de decisiones, esa motivación que tenemos y las emociones. Forman parte, como les dije, de la cognición social. Uno de los ejemplos claros para poder explicar este proceso de cognición social es cuando el individuo de repente manifiesta con su rostro algo que le molesta o algo que le asombra o les disgusta. Por ejemplo, vemos en esta imagen a un individuo que es un mendigo que está pidiendo ayuda. Este hombre, al mirarlo, se sorprende, ¿no?, del mendigo, pero en otro momento, como que de repente al verlo en un estado deplorable, este le da asco, le da repugnancia y hace un gesto ante este mendigo. Eso es parte de la cognición social. Cuando hablamos de la cognición social, tenemos que ver qué sucede en este cerebro mío y de todas las personas en la parte social. Y podemos hablar entonces de la percepción social lóbulo temporal. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que se han encontrado neuronas responsables de codificar aspectos sociales de acuerdo a los estímulos que recibe en la corteza temporal visual, es decir, lo que entra por los ojos. Existe un grupo de células nerviosas en esta corteza temporal inferior que responde ante las señales de rostros, la dirección de la mirada, la orientación de nuestro cuerpo. Se ha demostrado que la región temporal de la corteza también se activa ante el movimiento de la boca. Lo que se sabe actualmente es que el giro fusiforme responde a características invariables del rostro como la identidad, reconocimiento de nuestro rostro, y el surco temporal superior se activa ante aspectos inconstantes como la mirada y la expresión. Por otro lado, recordemos que la unión temporoparietal está involucrada en los juicios morales. Ahí vemos estas imágenes, ¿no?, de gestos, ¿no?, con el rostro, ¿no?, de asombro por preguntarme algo, de repente estar feliz y decir yes, ok. Y de repente cuando uno está preocupado ante una situación y no sabe qué hacer y
se jala, como se dice, los cabellos, ¿no? Otro aspecto a identificar es la identificación de la amenaza de la amígdala. La encontramos en nuestro cerebro. Esta amígdala posee un papel importante en el desarrollo socioemocional. Su función principal consiste en determinar el valor emocional y social de todos los estímulos que se pueden recibir. La corteza temporal, polar y la corteza peririnal trabajan en conjunto con la amígdala. Se sabe que la amígdala responde ante estímulos amenazantes o se activa ante el miedo. En este sentido, se encuentra involucrada en la detección de expresiones faciales, específicamente en la expresión de las emociones aversivas. Esta está involucrada en detectar la mirada. Se ha encontrado que la amígdala está más relacionada al reconocimiento que con la expresión, que se reconoce las cosas. Otra de las partes que debemos mencionar en la cognición social está la corteza somatossensorial derecha, que habla de la teoría de la mente. Cuando hablamos de la corteza somatosensorial, vamos a describir que es la responsable de procesar y tratar la información de naturaleza sensorial que procede de la dermis, músculos y las articulaciones. ¿Cuáles son esas funciones de esta corteza somatosensorial? Es de recibir e interpretar toda aquella información que proviene del sistema táctil. Las sensaciones de dolor, de temperatura, de presión, así como la capacidad para percibir el tamaño, la textura y la forma de los objetos, también son posibles gracias a esta sección de la corteza cerebral. Se encarga de recibir y transmitir la información relacionada con la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo con respecto al espacio que lo rodea. Cuando hablamos de teoría de la mente, podemos definirla como la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Si vemos esta imagen, podemos describir que la cognición social recibe estímulos que vienen desde el exterior y el cerebro los va procesando. Llega la cognición al espacio cognitivo, a la emoción y a la motivación, lo que va a dar como resultado la conducta social. En ese procesamiento podemos encontrar la corteza sensorial, lo que hemos estado conversando, y de la asociación que tiene dentro de este procesamiento. En la parte donde se va a dar la cognición, la emoción y la motivación, tenemos a la amígdala, tenemos al sistema sensorial que activan este proceso para llegar a la conducta social. ¿Quiénes más intervienen? La corteza motora, los ganglios, el hipotálamo, etc. Entonces tenemos que decir percepción social, cognición social y conducta social. Este es un modelo de cognición social que lo hemos encontrado para poder explicar este proceso de cognición social. Como vemos en la imagen, vamos a hablar ahora de la corteza prefrontal que nos va a dar el comportamiento social. En la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior están involucradas en la cognición social y en las funciones atencionales, ejecutivas y emocionales. Ambas
cumplen roles importantes en la selección de respuesta, toma de decisiones y control del comportamiento. Si nosotros notamos o encontramos en los lóbulos frontales algún daño, específicamente en la corteza órbitofrontal, esto nos va a dar un deterioro en el comportamiento social. ¿En qué parte? En la incapacidad para planificar actividades, en la disminución de respuestas al castigo, en el comportamiento social estereotipado e inadecuado y la falta de preocupación por los demás. Eso también nos va a llevar a encontrar que está involucrada en el razonamiento sobre el estado mental de otras personas. Si es cierto que la corteza frontal, prefrontal, ventromedial está relacionado con el procesamiento de la información interoceptiva y exteroceptiva. Esto va a desencadenar a respuestas emocionales adecuadas ante estímulos sociales, el afecto embotado, la baja tolerancia a la frustración, las dificultades para dirigir el comportamiento hacia una meta y el comportamiento inapropiado. Entonces diremos que la corteza prefrontal medial cumple un papel importante. ¿Y cuál es? Está comprometida con las habilidades de la teoría de la mente y la capacidad de autocontrol. Finalmente, vamos a presentar a un autor que es Van Overwalle en el 2009, quien considera que la corteza prefrontal tiene las siguientes funciones. ¿Cuáles son? Recibe ímpetu emocional de la amígdala y de la región orbital de la corteza prefrontal para generar evaluaciones. Monitorea el comportamiento de uno mismo e inhibe señales distractoras para inhibir las carencias de otros. Y finalmente, focaliza la atención en otras personas para llevar a cabo el proceso de mentalización. Vamos a concluir esta exposición diciendo que la cognición social es un modelo, un enfoque dominante en la psicología social, ¿no? Que surge de una oposición, ¿no? Pero que busca explicar el comportamiento. La percepción social, a través de las vías sensoriales, ha demostrado que existen neuronas responsables en codificar aspectos sociales de los estímulos en la corteza temporal visual. La amígdala es aquella que posee un papel importante en el desarrollo socioemocional, que determina un valor emocional y social a todos los estímulos que percibe. La corteza somatossensorial derecha permite que se realicen juicios sobre el estado emocional de otras personas a partir de sus rostros y su tono de voz. La corteza prefrontal es aquella que involucra a la cognición social y sus funciones atencionales, ejecutivas y emocionales, que son importantes en la selección de respuesta, toma de decisiones y control de comportamiento. Y para Van Overwalle en el 2009, que nos habla de esas funciones importantes, el recibir el input emocional de la amígdala, el de generar, que va a generar evaluaciones, el monitorear el comportamiento para no distraernos de otras cosas que tenemos alrededor y focalizar la atención en otras personas para el proceso de mentalización. Eso es todo. Muchísimas gracias.